la santidad de Dios y la santificación del cristiano, de nosotros, es importantísimo ver nuestro contexto histórico y cómo y cuándo surge la alianza, que a mí me parece sumamente interesante, sumamente importante. La alianza nace a fines del siglo XIX. La alianza fue fundada en 1887. La alianza en Perú tiene 100 años, pero la alianza cristiana y misionera en sí tiene 138 años. Y cuando se funda la alianza, cuando se inicia la alianza, era un tiempo muy especial de avivamiento espiritual o de renovación espiritual. Y usted dice, si no conoce tanto de la historia de la iglesia en general, la historia de la iglesia cristiana, usted se preguntará, ¿cómo es eso que de avivamiento? Es que en la vida de la iglesia acontece lo que también acontece en nuestra experiencia personal, que podemos entrar en periodos de, llamémosle, frialdad espiritual o superficialidad espiritual. Y el Espíritu del Señor, que sabe cómo somos, Él hace una obra de reavivamiento. Y por eso se denomina avivamiento espiritual, que puede ser en una persona, en una iglesia, en una denominación, en una ciudad. Es decir, el Espíritu del Señor ha obrado de muchas maneras, sigue obrando de muchas maneras. En ese tiempo, fines del siglo XIX, se dieron lo que se conoce como los movimientos de santidad. Movimientos de santidad. ¿Por qué? Porque se buscaba profundizar en la vida espiritual. Eso pasaba en Inglaterra y también en Estados Unidos. En Inglaterra, fines del siglo XIX, otra vez, por ejemplo, estaba el gran Spurgeon, Charles Spurgeon, un siervo de Dios que Dios lo usó de manera especial para conmover su iglesia y, digamos, Londres mismo. Es Inglaterra. En ese mismo tiempo, Moody en Estados Unidos, el gran Moody, un siervo de Dios también usado de manera especial, buscando, repito, profundizar la vida espiritual de su iglesia. En este contexto aparece don Alberto Benjamín Simpson y surge la Alianza Cristiana y Misionera, como también surgió la Iglesia Nazarena, el Ejército de Salvación, la Iglesia de Dios, las Asambleas de Dios. Es decir, no solo la Alianza nace en ese tiempo, bien interesante, sino nacen también otras denominaciones. ¿Cuál era entonces el movimiento fuerte o con qué tenía que ver? Con la santidad, una vida santa. Porque cuando el Espíritu de Dios obra en la vida de una persona, de un creyente o en la vida de una iglesia, a lo que nos lleva es a la santidad. En nuestro tema hoy, Cristo es nuestro santificador o Cristo es nuestra santificación, es fundamental. El Espíritu de Dios obra de esa manera. La santidad para nosotros no es opcional. La santidad no es electiva. La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. No se puede sin santidad. También dice el Señor, sed santos, porque yo soy santo. Es decir, para nosotros es vital la santidad. Cuando la iglesia se torna superficial, solo formal, pierde su santidad. Es porque ha perdido su santidad. Es importantísimo para nosotros entonces considerar que la alianza nace, por lo tanto, esa es nuestra herencia espiritual, nuestro legado espiritual. La alianza nace en todo un movimiento de santidad,
Qué precioso, ¿no? Eso está entonces, corresponde, usando una expresión actual, a nuestros genes espirituales. De nuestros genes espirituales como Alianza Cristiana y Misionera, tiene que ver esencialmente con la santidad. Ahora, ¿qué es santidad? ¿Qué es santificación? No es tan fácil entenderlo, por si acaso, no se equivoque. Que una definición teológica general, pero me refiero a la comprensión de lo que es santidad y lo que es santificación, tiene sus complicaciones. Para entenderlo, mucho más para vivirlo. No podemos nosotros asumir santidad y santificación de manera ligera. Por eso es que es bien lindo los planteamientos de Simpson. Simpson hace unos planteamientos muy interesantes que quisiera remarcarlo partiendo de la palabra. Pero primero voy a plantearlo de Simpson y luego vamos a ir a la palabra del Señor, de donde Simpson saca estas enseñanzas. ¿Qué dice Simpson hablando de santificación? Que es lo que nosotros estamos llamados a buscar, santificación, para honrar a nuestro Dios Santo. Dice Simpson, Cristo, escuche esto, escuche con atención para no malentender. Cristo no santifica aparte de su persona. Voy a volver a repetir, ponga atención. Cristo no santifica aparte de su persona. Si vamos a hablar de santificación, no lo podemos desligar de la persona de Cristo. Eso es importantísimo, porque nosotros asumimos que podemos ser santos y lograr la santidad aun cuando no haya una relación y sobre todo la presencia de Cristo. Dice Simpson, no es posible. Es decir, segundo pensamiento, atado al primero, la santificación consiste en Cristo morando en el creyente. ¿Qué es santificación? Cristo morando, Cristo viviendo en el creyente. El Señor dice en su palabra, permanecer en mí y yo en vosotros. Esa es la enseñanza del Señor Jesús. El requerimiento del Señor Jesús, hablando de vida cristiana, permanecer en mí y yo en vosotros. Ese término permanecer se puede traducir también como habitar. Habita en mí, yo habito en ti. Y don Alberto dice entonces, santificación no es otra cosa que Cristo morando en el creyente. Esto es importantísimo, porque significa que no es solo lo que Cristo hace, es lo que Cristo es. No que hace y ya está hecho, no, Señor. Es lo que Él hace porque Él es, porque Él está. Y si no está, entonces no lo puede hacer, no lo va a hacer. Él no hace nada que no esté atado a su persona. Esa es la singularidad del cristianismo. El cristianismo no es otra cosa que Cristo en la vida del creyente. Eso es importantísimo porque, repito otra vez, nosotros somos amantes de los beneficios de Cristo. No está mal amar los beneficios de la cruz, amar los beneficios de la resurrección. No está mal, pero los beneficios son la consecuencia. La causa es su persona. Y hablando de su persona, su presencia. Él tiene que estar. Donde Él no está, no se puede hablar de sus beneficios. Importantísimo. Planteamiento, yo diría un planteamiento
que son un tesoro espiritual. Y para nosotros, que repito otra vez, es nuestra doctrina fundamental, es extraordinario. Porque entonces la doctrina aliancista es 100% cristocéntrica. La doctrina nuestra, la doctrina cristiana nuestra, lo que nosotros creemos es 100% cristocéntrico. Es precioso. Puede sonar, y por eso ya ponga atención, pero dice, Cristo no santifica aparte de su persona, y tiene que estar en él. Cristianismo es Cristo. Cristiano es el que tiene a Cristo. Santo es aquel que Cristo vive y reina en él. Y entonces el resultado es un amor supremo a Dios, también planteamiento de Simpson, y un alejamiento del pecado. Consecuencia. Está bien. No pecado, esa es santidad, ese es el fruto de la santificación. Pero la esencia es la presencia de Cristo en nuestra vida. Amén. Ahora, todo bíblico, ¿no es cierto? Pero no hemos ido todavía a la Biblia, salvo de citarles 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, donde dice, Cristo, nuestra santificación. O sea, Cristo es presentado como nuestra santificación. No solo como nuestro santificador, sino Él, nuestra santificación. Pero ahora vamos a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, para hacer una exposición más amplia de estos planteamientos, ya no desde palabra de Simpson, sino desde el basamento del planteamiento de Simpson, que es la palabra del Señor, la Biblia. Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21. Vamos a leer. Todos atentos, sigan mi lectura o sigan su lectura en su Biblia. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso, ¿no? Y les dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Como usted se ha dado cuenta, esto cargaba el corazón del apóstol Pablo en relación a los hermanos de Éfeso. Y por lo tanto es algo importantísimo que él lleva en oración. Dice, por esto doblo mis rodillas. Es decir, lo que él va a pedir es tan importante que carga su corazón. Si fuéramos, no vamos a ir, pero si fuéramos a la carta de los Gálatas, él lo dice de otra manera, escribiéndole ya a la iglesia, a los hermanos de Gálatas, le dice, porque sufro como dolores de parto. Es decir, tremendo, es una carga tremenda. ¿Por qué? Porque él sabe que eso es esencial en la vida cristiana. Sufro como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es lo mismo que dice aquí de manera amplia que hemos leído. Miren, vamos a nuestro texto. Por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma el nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Ahora viene el pedido. Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, y la riqueza inconmensurable de Dios,
¿Para qué os dé? El ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. El ser fortalecido en el hombre interior por su espíritu. Voy a explicar, por favor, esto. Todos atentos. Ser fortalecido, dice, ¿no es cierto? Habla del fortalecimiento de ¿quién? Del hombre interior. ¿Quién hace el fortalecimiento? El espíritu. Vamos a hablar del hombre interior porque posiblemente estemos con esa pregunta, ¿no? ¿Qué es o quién es el hombre interior? Bueno, ustedes pueden ver mi hombre exterior. Eso que usted ve en Pepe Chávez, mi hombre exterior. Como yo puedo ver su hombre exterior. Otros traducen ser, porque también se refiere a las mujeres. Ser interior, ser exterior. El ser exterior lo vemos. Lo que no vemos, pero todos tenemos, es un ser interior. No se ve. Ustedes no saben de mi alma ni de mi espíritu. No lo podemos ver. Ustedes no saben mis pensamientos, mis sentimientos, mi voluntad, mi conciencia, mis motivaciones, mis afectos. Ustedes no lo saben. Ustedes no saben qué motivación puedo tener en este momento. El ser interior, alma y espíritu. Y miren lo que dice la palabra, que todos lo tenemos, ¿no? Usted y yo. Digamos que tenemos un ser exterior y un ser interior. ¿Qué es lo que dice del ser interior? De tu ser interior y de mi ser interior. Dice que es débil. Por eso habla de ser fortalecido. De si fuera fuerte, no necesitaría ser fortalecido. Pero necesita ser fortalecido porque es débil. O sea, nosotros no tenemos un ser interior fuerte. Nadie. Ah, no, pastor, pero yo tengo 30 años en la fe, 40 años en la... Igual, tu ser interior, mi ser interior, aunque tengamos 100 años en la fe, es, como dice la Biblia, débil. Y por lo tanto necesita ser fortalecido. Y el único que puede fortalecerlo es Él, es el Espíritu Santo. Que habrás preguntado, como yo muchas veces, ¿por qué el Señor nos ha dado su Espíritu que more en nosotros? Porque, escucha hermano, porque nuestro ser interior, totalmente incapaz para las cosas espirituales cristianas, no puede aguantar, no soporta, se derrumba. Salvo que el Espíritu Santo de Dios nos fortalezca y nos mantenga. No hay vitalidad espiritual en uno mismo. Tiene que darlo el Espíritu. Nuestro hombre interior es débil. Tiene que ser fortalecido por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, entonces, versículo 17, nos fortalece y hace que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Versículo 17. El ser fortalecido en el hombre interior por su espíritu, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El Espíritu Santo que mora en nosotros fortalece nuestro hombre interior y hace que Cristo more en nuestros corazones. Esa es santificación. Precioso, ¿no es cierto? Y esa es la singularidad de la fe cristiana. Nosotros no es que somos diferentes al que está afuera y no conoce a Cristo. Porque así como Él, igual nosotros tenemos un ser interior sumamente débil. La diferencia está en que nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios hace que Cristo habite en nosotros. Para que habite Cristo en vuestros corazones. Para que por la fe, ¿no es cierto? Tenemos que ejercer nuestra fe. Creemos en Él, confiamos en Él, nos entregamos a Él. Y entonces es el Espíritu el que nos hace disfrutar de la presencia de Cristo en nuestra vida.
Amén. Amén. Ahora escuchen. Porque me voy a saltear para luego regresar, ¿ya? Pero quiero ir al versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Para qué? Sean llenos de toda la plenitud de Dios. A ver, otra vez le ruego su atención, sígame. Somos, como todo el mundo, en nuestra humanidad débiles para las cosas de Dios. Pero nuestro Dios nos ha dado su Espíritu que mora en nosotros. El Espíritu hace que more Cristo en nuestros corazones. Por eso nos convertimos en templo de Dios. Mora el Espíritu, Cristo mora en nosotros. Y entonces, versículo que acabamos de leer, parte final, versículo 19, somos llenos de toda la plenitud de Dios. Una frase con significado teológico tremendo que no voy a poderlo explicar, no lo entiendo del todo, pero algo le voy a decir de lo que puedo entender. Ponga atención. Para que seáis llenos. El Espíritu hace que more Cristo en mi corazón y entonces soy lleno, eres lleno, llena de la plenitud de Dios. Otra vez, este singular, exclusivo, único de la fe cristiana. Porque está hablando de tener a Dios con nosotros y ser lleno de la plenitud, de la grandeza, de lo inmenso, lo inconmensurable de Dios. Tener nosotros la opción de disfrutar de Él, ya llenos de toda la plenitud de Dios. Por eso dice la Biblia, Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Dios con nosotros, en Cristo por el Espíritu. El asunto, hermano, hermana, es el siguiente, porque no olvidemos que habla al comienzo de ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. Aquí viene el asunto. Dice llenos y todos entendemos el término llenos, ¿no es cierto? Ser llenos, todos lo sabemos. Por contraste, podemos decir también vacío. ¿Está lleno o está vacío? Entonces, el asunto para nosotros los cristianos es, hablando de ser llenos de la plenitud de Dios, es hacernos la pregunta y el examen que la palabra también nos exhorta a hacer. ¿Soy lleno de la plenitud de Dios o soy lleno de mí mismo? Las dos opciones se dan en los cristianos. En nosotros los cristianos, las dos opciones. O soy lleno de la plenitud de Dios, morando Cristo en mi corazón, fortalecido por el Espíritu, o soy lleno de mí mismo. Si yo lleno de mí mismo, soy lleno de todas mis torceduras y vicios, producto de mi corazón perverso y engañoso. La triste herencia que llevamos todos los seres humanos. Eso es si soy lleno de mí mismo. Y si soy lleno de Dios, entonces disfruto de lo que es Dios, las virtudes de Dios, que están en la Biblia también clarísimas. Es el carácter de Cristo, es la hermosura de Cristo. De tal manera que, dependiendo de quién habita en mí, quién me llena, será manifiesto esto en mi vida total, incluida vida espiritual, vida religiosa. ¿Lleno de qué o de quién? Es la gran pregunta.
Y hermanos, en la Biblia se habla de dos posibilidades, ¿no es cierto? De ser carnal o ser espiritual. Vamos inmediatamente a ver eso, porque aquí entramos al aspecto práctico de la santificación, que hay que tratarlo. La santificación para nosotros implica una lucha entre la carne y el espíritu. Una lucha inevitable. Todos. No es que llegas a un punto en el cual ya no vivo la lucha espiritual. Soy tan espiritual que ya no. No existe tal cosa. Gálatas 5:17, el espíritu y la carne en una confrontación constante, en una pelea que no tiene tregua, en una lucha espiritual. No tenemos lucha contra seres humanos, sino contra un mundo espiritual. Pero tenemos los enemigos, un enemigo interno, que somos nosotros mismos. Ahora, no espere que su carne cambie. La carne nunca cambia. Y tampoco espere que su carne muera. La carne nunca muere. Por eso es que los cristianos tenemos grandes victorias ayer, pero no nos libran de la batalla hoy. Y podemos tener una gran victoria hoy y no nos libra de la batalla mañana. Así es. Lucha constante, continua. Carne que no muere. Y entonces, ¿cómo ser libres? Lo respondo con una pregunta. ¿Por qué el Señor te ha dado el Espíritu Santo que more en ti? Que more en nosotros. ¿Se le ocurrió a Dios simplemente? No, hermano. La razón es que el Espíritu en nosotros contrarreste la carne. Quebrante la carne. Eso está clarísimamente en la palabra del Señor. Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, Gálatas capítulo 5, clarísimo. Usted lo encuentra prácticamente en todas las cartas paulinas, palabra del Señor, donde se nos enseña lo que estoy explicando. Ahora, ¿cómo se plasma eso en mi experiencia personal? Eso quiero explicar. ¿Cómo plasmar eso de manera práctica en mi experiencia de fe? Es importantísimo entender. Escuche lo siguiente. Por favor, escuchen. Ponga atención. Importantísimo. La carne no está afuera. La carne está adentro. Ya está. Ya ganó su lugar en nosotros. Y no pide permiso para actuar. No te avisa que va a actuar. Ella está allí y se manifiesta. Y salta. Y se hace presente en todo momento. Aun cuando estás orando, doblas las rodillas para orar, estás orando, queriendo adorar al Señor, y la carne va a decir, a hacer algo, tratando de capitalizar. Ahí está dentro. Actúa de manera automática. Pablo, en palabras paulinas, soy carnal. Ahí está la carne. Entonces, otra vez, el Señor lo sabe y por eso nos ha dado su Espíritu que mora en nosotros. No solo está la carne, gloria a Dios, está el Espíritu Santo de Dios con nosotros y en nosotros, que significa dentro de nosotros. Y entonces el Espíritu de Dios está listo a actuar. Pero mientras que la carne actúa automáticamente, el Espíritu no actúa automáticamente. El Espíritu espera que tú le invites a que actúe. Y usted me dice, ¿base bíblica? Lo hay. Sé lleno del Espíritu.
y ser lleno del Espíritu. Es la exhortación bíblica. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Ser gobernado por el Espíritu. Entonces, el Espíritu lo va a hacer, pero el ser lleno implica que yo me tengo que rendir al Espíritu y decirle: Espíritu Santo de Dios, que moras en mí, tome el dominio, tome el control, gobierna. Entonces el Espíritu entra y quebranta a la carne. Y en vez de ser un creyente carnal, entonces soy un creyente espiritual. Esa es la dinámica de ya la experiencia de santificación. ¿Me expliqué, hermano? Si no, ustedes saben que esto se graba. Le animo a que lo escuche otra vez. No puedo repetir, ya estoy terminando. Pero esto es importantísimo, escúcheme, no estoy bromeando. Si usted no entiende esto, y no es fácil entenderlo, lo sé. Soy creyente antiguo y pastor antiguo, viejo por todos lados. Si uno no entiende estas cosas, y es difícil entenderlo, y es difícil vivirlo, uno queda como un niño espiritual, no madura, y es bien triste, porque un niño espiritual es carnal. Y eso es triste, es trágico, porque pudiendo y debiendo ser espirituales, porque tenemos el Espíritu, somos niños carnales, manejados por nuestra naturaleza de pecado. Por supuesto que para un cristiano, ser cristiano carnal es trágico. Porque ¿cómo ser cristiano carnal cuando el Espíritu Santo de Dios mora en mi corazón? Mora en mí. Es toda una traición. Hay que entenderlo, hay que buscarlo. Entonces, nosotros cristianos y cristianos de la Alianza Cristiana y Misionera, que creemos que Cristo es nuestra santificación, tenemos que vivirlo. Porque gracias a Dios está en nuestros genes espirituales, en nuestro legado, en nuestra herencia. Así nos han enseñado nuestros padres espirituales. Yo puedo recordar, por ejemplo, a Donaldo Escaro y dar gracias a Dios porque Él me enseñó. O a mi viejo, como le suelo decir, Pastor Alfredo Smith, que nos enseñó a correr tras el carácter de Cristo, no sobre cosillas, sino el carácter de Cristo. Que es nuestra herencia, son nuestros genes. Eso es la Alianza Cristiana y Misionera, esa es la doctrina nuestra. Amén. Todos orando y digámosle: Señor, santo por Cristo, Cristo, tú en mí, yo en ti. Y así